Este programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días amigos, estamos una vez más en Buen Día Otto. Hoy, como todos los sábados y viernes, pues es un programa especial de análisis de la coyuntura nacional, un programa donde al final pues usted tendrá otro punto de vista y nosotros pues aportaremos algunos datos y anécdotas históricas. E incluso en el día de hoy vamos a hablar aún del día de la intromisión extranjera, el día de la invasión, ese 27 de junio, donde se nos robó el futuro bueno, donde se nos condenó a un sistema político que atenta contra el pueblo, se nos condenó a un sistema político que promueve el subdesarrollo, se nos condenó a un sistema político que nos divide. En aquel 54 se nos condenó a la pobreza, se nos cerraron las puertas al desarrollo, al progreso, a la vida digna, y hasta el día de hoy, a través de medios de comunicación comprados, que algunos hicieron algunos momentos, han hecho alguna lucha en alguna etapa de estos medios, hoy prevalece un cuarto poder en contra del pueblo de Guatemala. El famoso cuarto poder atenta contra ese desarrollo, atenta contra esa unidad, atenta contra la identidad, atenta contra la moral, contra todo lo bueno que podemos tener los ciudadanos de un país que se denomina democrático. Así es de que Maco en aquellos años, hoy está Víctor, Maco y Hugo Rolando López, y Maco pues en aquellos años iniciaba el periodismo. Estoy molestando, pero Maco nos tiene más información sobre ese 27 de junio, el día, un día trágico que no podemos olvidar y que tenemos que enmendar, porque Guatemala no ha salido de esa tragedia. Guatemala sigue sumida hoy más que nunca en algo que debemos de proponernos cambiar, en algo que debemos proponernos como guatemaltecos cambiar, y es que el poder sea del pueblo, que el Estado le sirva al pueblo, que deje de servirle a las minorías, a las minorías que han abusado y que han atentado contra el derecho a la vida, no solamente en el genocidio, sino también en las muertes que se han dado en los últimos años por desintegración familiar, por falta de oportunidades, por falta de salud, por falta de educación y por muchas cosas que le han sido vedadas al pueblo de Guatemala. Así es de que, Maco, por favor, hablemos un poquito de la revolución y luego vamos con Víctor y con Hugo Rolando y vamos a tocar temas también como el caso de lo que se dio ayer en uno de los tribunales donde liberan pues a un ciudadano al cual le habían impuesto un delito simulado, y vamos a hablar también un poquito de la SAT, el negocio este que hoy pues se conoce más a fondo. ¿Qué es la SAT? ¿Para quién? ¿A quién representa la SAT? ¿Qué hace la SAT? ¿En qué falla la SAT? Y el porqué de la lucha que hay entre incluso los grupos de poder y el gobierno en cuanto al futuro de la SAT. Por favor, Maco. Buen día, amigos y amigas, bienvenidos a este programa de hoy, que
consciente de su responsabilidad histórica y revolucionaria, no puede pasar inadvertido de que en una fecha como ayer, 27 de junio, pero en el año 1954, Estados Unidos, como tradicionalmente lo ha hecho en muchos países, invadió el territorio de Guatemala con la intención de ponerle punto final a esa gloriosa gesta revolucionaria del 20 de octubre de 1944. Como la historia lo reconoce, el primer gobierno revolucionario lo encabezó el ilustre doctor Juan José Arévalo Bermejo, nacido en el municipio de Tacisco, departamento de Santa Rosa, y le sucedió en el mandato el también ilustre coronel Jacobo Arbenz Guzmán, más conocido nacional e internacionalmente como el soldado del pueblo. Producto de elecciones totalmente libres, la ciudadanía guatemalteca, hombres, mujeres y analfabetas, emitieron el voto y se le dio el triunfo al coronel Jacobo Arbenz Guzmán, quien asumió el cargo el 15 de marzo de 1951 y lo entregó el 27 de junio del año de 1954, producto de esa invasión norteamericana. Por consiguiente, hoy VEA Canal honra la memoria del soldado del pueblo, coronel Jacobo Arbenz Guzmán, y presenta su voz en el momento cuando pronunció el último discurso como presidente constitucional de la República de Guatemala. He aquí este mensaje. Adelante, por favor. Por consiguiente, y a continuación, escuchen ustedes el último discurso que pronunció el coronel Jacobo Arbenz Guzmán en esa histórica fecha, 27 de junio de 1954.
de Guatemala y el mundo. Vea Canal, a 60 años de aquella histórica fecha en la que el ilustre coronel Jacobo Arbenz Guzmán pronunció su último discurso como presidente constitucional de la República de Guatemala el 27 de junio del año 1954. Y ahora continuamos con la programación regular de Vea Canal después de haber reconocido póstumamente la labor realizada por el gobierno revolucionario del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Gracias, Maco. Hugo, yo quería solo aclarar, parece que hubo un problema en el audio. Parece que hubo un problema en el audio y pues no se escuchó el mensaje. Por alguna razón se escuchaba ruido solamente. Así es de que si querés, por favor, Hugo, sí, hacer una breve resumen del tema y luego vamos con vos, Víctor, y Maco, luego repetimos brevemente, no el discurso, sino un resumen tuyo. Gracias. Primero, buenos días a todos nuestros televidentes, hombres y mujeres, que Dios los bendiga, y como siempre es interesante estar celebrando este acontecimiento del segundo gobierno de la revolución, que como es del conocimiento público, la forma en que fue expulsado de Guatemala, fue desnudado en el aeropuerto, y así para ver si no llevaba algo consigo cuando se fue al exilio a México. Además hay que señalar que todo se debió a que el segundo gobierno de la revolución le solicitó los libros contables a la Fruit Company para ver realmente cuánto se llevaban del país, y sinceramente la CIA de los Estados Unidos, a través de un grupo de mercenarios que a través de territorio hondureño invadieron nuestro país, y tristemente el ejército de Guatemala dejó solo a Jacobo Arbenz Guzmán como soldado del pueblo. Hay que detallar también esta carretera que lleva su nombre hacia la carretera del Atlántico, que fue un sueño de este gran personaje nuestro que quiso nacionalizar a la Fruit Company, una compañía extranjera como muchas aquí en Guatemala han explotado los recursos naturales, han explotado también, por decirlo así, los recursos que tiene Guatemala en toda índole, como el banano y los minerales. Por ello es que este segundo gobierno de la revolución, que muchas veces en el extranjero es el más aclamado, pese a que el primer gobierno, Juan José Arévalo, su mística era la educación, poniendo como ejemplo las escuelas tipo federación que hay en todo el país, pero como guatemalteco me siento honrado de haber tenido un gobierno como Jacobo Arbenz Guzmán, que por cierto, pues ningún militar tomó un fusil y defender la soberanía nacional, y tristemente una religión, la religión católica, se prestó a esa situación a través del Cristo Negro de Esquipulas, donde lo hacían como el ejemplo de que estaba con ellos, y por ello es que hay que resaltarlo, hay que decirlo, que se toman decisiones para manipular a la gente, y hoy estamos celebrando, hoy 27 del año 2014, el suceso de Jacobo Arbenz Guzmán del año 1954, y pues, ¿qué podemos decir? Sentirnos orgullosos. Vea Canal siempre está con los líderes que han dejado huella para nuestro país, y me siento honrado. Gracias Hugo, buenísimo. Maco, brevemente y luego vamos con Víctor, solo un pequeño, ¿qué es lo que más te impacta del discurso de Juan José, de Jacobo Arbenz en su último discurso que diera antes de... Este fue el último que dio discurso antes de irse al exilio. ¿Qué es lo que recordás? Lo más impactante
fue el señalamiento directo en contra del gobierno norteamericano, porque fue este precisamente el que accedió a un derrocamiento de un régimen que, según los enemigos de la patria, los enemigos de la inteligencia y los enemigos de Guatemala, señalaban al coronel Jacobo Arbenz Guzmán de ser comunista. Ese fue el argumento de la CIA para trabajar y consumar ese hecho que fue rechazado por el pueblo de Guatemala. Hay que reconocer que aquí también participaron otros personajes, en paz descanse el licenciado Sandoval Alarcón, concretamente Mario Sandoval Alarcón. El Mico. Alias el Mico, así le conocieron. Y bueno, ¿qué podemos hacer de el títere del gobierno norteamericano en lo que se constituyó el coronel Carlos Castillo Armas, que fue asesinado en el propio Palacio Nacional por sus mismos compañeros de armas, es decir, por otros militares. Entonces, estos ejemplos son los que nos dan como resultado creer que el ejército de Guatemala ha sido uno de los entes que ha contribuido de una u otra manera a hacerle daño a Guatemala. Este golpe fue un ejemplo de lo que es capaz de hacer el ejército en contra de un pueblo que aplaudía y recibió con beneplácito esa gesta revolucionaria de 1944. Gracias, sí. Y es que para nadie es secreto el pasado. Lo que debemos de mantener es ese pasado, lo debemos de mantener presente para ir cambiando nuestro futuro. De lo contrario, pues el país seguirá siempre sumido bajo ese grupo, el cual se consolidó y se estableció desde ese entonces. 60 años tienen de explotar al país, 60 años tienen de prácticamente hacer lo que se les da la gana, en este caso la minería, el oro, la plata, el petróleo y las hidroeléctricas son parte de un plan que se consolidó desde aquellos 50, porque desde los 50 ya se sabía que este país estaba inundado de oro y de plata y muchos minerales que nosotros los guatemaltecos aún no conocemos. Víctor, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la emoción de esos 10 años de gloria? Porque conoces un poco de esa historia, como yo también conocemos incluso hasta poco. Pero lo que hoy vivimos es una tragedia en el país. ¿Qué se te viene cuando sentís ese nacionalismo que se vivió en esa época? ¿Qué sentís? ¿Qué se te viene a la mente, Víctor? ¿Qué tal? Muy buenos días a cada uno de ustedes y en especial a nuestros televidentes, ¿verdad? Y a las personas que nos escuchan en sus hogares. Pues creo que el día de ayer, por el tema que estamos tocando en este momento, creo que es importante recordarlo. Es importante porque parte de lo que se vive hoy, parte de la tragedia que usted menciona, tiene sus raíces y sus orígenes en aquella trágica fecha, trágica para cada uno de nosotros como pueblo de Guatemala, a 60 años de la intervención extranjera en el país, por medio de la intervención estadounidense, como lo mencionaba el maestro, la invasión del territorio guatemalteco. Lo vemos como
la fecha trágica en la que se interrumpió el desarrollo económico, político y social de un pueblo como el nuestro. Como usted lo decía, algunos sabemos un poco, algunos sabemos algo sobre el tema de la revolución del año del 44, y es lamentable que se nos niegue a nosotros como pueblo y como nuevas generaciones la historia, esta parte de la historia, esa página de la historia en la que nosotros pudimos, en la que se nos negó el desarrollo económico, político y social y la oportunidad para un pueblo y para una economía y para una nación como Guatemala de posicionarse como una potencia económica a nivel latinoamericano, porque creo que teníamos esa posibilidad. El proyecto democrático de aquellos años, de aquellos 10 años, proponía un desarrollo económico acelerado. 60 años después, hoy las élites económicas, como usted lo menciona, proponen a través de un programa llamado PRONACOM los elementos esenciales que en aquellos gobiernos se planteaban. Decían carreteras y aeropuertos y puertos. Eso fue lo que propuso aquel gobierno democrático. Creo que es importante mencionarlo porque hoy, 60 años después, estamos viviendo lo mismo. Estamos viviendo otro tipo de intervención bajo otra cápsula, la cápsula por ejemplo, de las transnacionales mineras. Ese tema creo que es importante mencionarlo, porque así como hace 60 años se nos negó la posibilidad de un proceso democrático, de desarrollo no solo social y político, sino sobre todo económico, en este momento, 60 años después, en el 2014, se nos sigue negando y seguimos viendo amenazados nuestros intereses como país. Es importante que nosotros como pueblo reaccionemos y recapacitemos. Es momento de defender a nuestro país desde nuestros diferentes sectores. Es importante recordar el pasado, por supuesto, para no volver a cometer los errores como usted lo dijo, pero es importante proyectarnos hacia el futuro y que si mientras nosotros vemos la película del pasado, pueden estar metiéndonos el gol hacia el futuro, ¿verdad? Eso es lo importante. Gracias, Hugo. Gracias, Víctor. Hugo, vamos a dar otra ronda, Un giro. pero rápidamente, ¿quieres aportar algo más a esos años? Y es que muchas veces no entendemos por qué ahora no intervienen los Estados Unidos. O sea, fíjense pues, porque estamos autodestruyéndonos. O sea, ellos están complacidos porque el país solito se destruye. El país, no logramos poner un bloque sobre otro bloque, lo botamos. Eso sí, el etanol sigue saliendo, el biodiesel sigue saliendo, el petróleo sigue saliendo, pues el oro, la plata, otros minerales, y si querés, pues el banano y el café. Al final, también una actividad económica tenemos que, una actividad agrícola y económica, pues tenemos que realizar, y de igual manera necesitamos de consumidores, de clientes, o viceversa. Así es de que, ¿qué querés aportarle al tema? Bueno, primero hay que señalar que los tiempos son otros. La época que se vivió en los dos primeros gobiernos de la revolución, donde se dio el voto femenino, donde se introdujo un código de trabajo, una innovación para Latinoamérica, donde se dio también una educación a nivel nacional con las escuelas tipo de federación, donde se introdujo también, por decir algo, parte de lo que hoy es la Universidad de San Carlos de Guatemala, de conformidad con el decreto 332, en cuanto a su autonomía, precisamente porque nació en el año de 1776, eso pues a través de la corona española. Y eso es muy importante porque se estaban dando los cambios en nuestro país. Los tiempos de antes a los tiempos de ahora, pues yo no los viví porque todavía siento que no llego a una cuarta edad, ya voy llegando a la tercera o ya estoy, pero es honroso llegar a esa edad por razones de la experiencia, por razones de que uno tiene en carne propia lo que ha estado pasando en nuestro país. ¿Qué se puede aportar al respecto? Primero, hacerle ver a nuestra gente, a nuestra población, que solo unidos podemos hacer el cambio, que solo unidos podemos exigir libertad, que solo unidos
podemos señalar realmente que Guatemala necesita pues una categoría muy especial, no estar realmente con los mismos, no votar por los mismos, y es un aporte en cuanto a que muchas veces en nuestro país nos dejamos llevar por cancioncitas, nos dejamos llevar por los símbolos, pero y con unas pequeñas donaciones de láminas, frijol y azúcar a última hora, y después seguimos en retroceso nuevamente. Por eso es que la unidad de la población, de las grandes mayorías, es muy importante en nuestro país para que Guatemala salga de esa crisis económica, de esa crisis social, de esa falta de vivienda, de esa explotación de los recursos naturales por transnacionales, y necesitamos un cambio político. Es decir, la época de los dos gobiernos fue de gran productividad para nuestro país y tristemente estamos afrontando serias crisis en todos los aspectos, en todos los sectores, inclusive en cuanto a la escasez de medicamentos, en cuanto a la carencia de una educación integral para la población, y es necesario, hay mucha hambre, hay muchas enfermedades y la población realmente está en una crisis que quiere salir, pero se deja manipular. Claro, bueno, y vamos a hablar así rápidamente, y es que para nada menos el hecho de tener, pues, a los menores, por ejemplo, Obama dice llamar a evitar migración de menores. Creemos de que las leyes en Estados Unidos favorecen a los menores por el hecho de ser refugiados en sí. Hay protocolos internacionales que establecen las medidas a tomar, en este caso de los infantes que están huyendo del genocidio en Guatemala y en Honduras, porque no hay duda que la limpieza social se vive en Guatemala y en Honduras y en El Salvador, y hay una autolimpieza social también que no necesariamente el Estado interviene, sino que generan el clima, generan el ambiente para que las juventudes se maten unas a otras, generan el ambiente para que la violencia se alimente y se desarrolle plenamente como se ha estado dando en Guatemala. Y entonces organismos internacionales deben de poner atención con esta masiva migración de niños huyendo por temor a perder la vida en la violencia, huyendo porque no hay salud, porque no hay educación. Lo repetimos y lo repetimos y lo vamos a repetir las veces que lo tengamos que repetir. Acá es una cuestión de refugiados, no es una migración simple. Están huyendo por temor a perder la vida. Esa es la realidad de los niños guatemaltecos y no hay otra posibilidad que se presente en las políticas de estos gobiernos del norte de Centroamérica. No existen las políticas ni el interés por parte de estos gobiernos ni por parte de estas oligarquías de estos tres países que funcionan muy similarmente los tres, solo que en un lado son árabes, en el otro pues también hay un poco en El Salvador, y aquí en Guatemala pues son origen español. Entre comillas, ¿verdad? Pero la verdad ya son ralea de saber qué. Una mezcolanza. ¿Qué pasa? La migración de menores puede llegar a 90,000 para finales de años, si no más. No saben los Estados Unidos cómo tratar el tema. El presidente está llamando a parar la migración, pero la gente sabe que hay una oportunidad de una mejor vida. Por lo menos de una vida. No podemos saber si es mejor. Pero los niños y las madres y los padres que están en este momento tomando sus pocas pertenencias y sus pocos centavitos y tomando el camino sin recursos a lo que venga, a lo que pueda pasar,
a perder la vida, no es por casualidad, no es por casualidad. Así es de que, por favor, Maco, vamos después Víctor, después Hugo, rápidamente, ¿qué podemos hacer? ¿Clamamos por algún tipo de asistencia y trato humanitario? ¿Nos declaramos refugiados? ¿Están huyendo por un empleo? ¿O por qué están huyendo? Hay muchas circunstancias por las que muchos guatemaltecos, y específicamente en nuestro país, están huyendo en buen chapín. Una, porque no hay empleo, y si no hay empleo, no hay con qué comer. Pero hemos conocido de muchos casos de familias íntegras que han tenido que huir de Guatemala porque vienen siendo víctimas de extorsiones. ¿Y en qué consiste estas acciones? Y este es un tema que muy pocas veces se ha enfocado, y hoy que hay oportunidad, pues lo difundimos a través de BA Canal. Hay muchas familias que han sido extorsionadas, pero como se han negado a pagar la extorsión, entonces han sido obligadas a abandonar sus propiedades, sus casas, con el agravante de que cuando estas casas quieren ser vendidas, ya no se puede vender por temor a las mismas extorsiones. Entonces, el tema verdaderamente preocupa porque son miles y miles de niños y de todas las edades, incluyendo la mamá, el papá, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, en lugar de tener apoyo del gobierno de Estados Unidos, pues ya amenazó con actuar en contra de esta niñez que desamparada en Guatemala se va para los Estados Unidos, y allá también el gobierno le da un voto de falta de confianza. Por lo mismo, entonces, nuestro gobierno debiera de intervenir inmediatamente para que gestione en compañía de otros funcionarios a fin de que realmente se detengan esas deportaciones de niños, porque su patria Guatemala no tiene cómo mantenerlos y no tiene a dónde llevarlos para que puedan vivir en una forma digna. Gracias, Maco. Vamos con Víctor. ¿Relacionás la historia con la migración de hoy? Claro, por supuesto. Yo creo que usted hacía uso de un concepto bastante adecuado. Los problemas sociales y las crisis normalmente se disfrazan con palabras técnicas y bonitas, ¿verdad? Nos dicen que somos migrantes y toda la situación, pero creo que el tema más adecuado y el concepto más adecuado para esta problemática es el de refugiados económicos. Nosotros como país y como sociedad a veces nos impresionamos, nos indignamos y nos aterrorizamos cuando vemos las noticias de Siria, del Medio Oriente, cuando vemos a niños, a mujeres y hombres refugiados por las guerras en sus países hacia otros, a través de otras fronteras. Pero creo que no nos estamos dando cuenta que en nuestro país, en nuestras colonias, en nuestros pueblos, en nuestras aldeas está sucediendo exactamente lo mismo. Porque los jóvenes, los niños, las mujeres y los hombres, al ver amenazada la posibilidad de desarrollar sus sueños en un país, en su país, en lo que llaman su patria, se ven obligados a salir hacia otros países, hacia el extranjero, es decir, hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que primero llamemos las cosas por su nombre. Lo que somos es refugiados económicos
y no podemos detener el problema desde sus efectos. Por supuesto que la forma de resolver este problema es tratarlo desde sus orígenes y desde su raíz. Y el problema de la migración, específicamente de los niños, radica y se origina en la pobreza, en la exclusión política, económica y social. Vamos a mencionar esto repetidas veces. ¿Qué sufrimos como pueblo? Especialmente los niños, ¿verdad? Entonces, yo considero que hay diversos factores, la represión, hay líderes comunitarios de la sociedad guatemalteca que se ven perseguidos y reprimidos por su liderazgo, por el liderazgo que toman al oponerse al gobierno de turno. Ese es un tema. El otro tema es el tema de la delincuencia, el tema de las pocas oportunidades económicas que hay como país. Entonces considero yo que para puntualizar en este tema, creo que es importante que llamemos a las cosas por su nombre y que a partir de ahí tratemos de identificar las causas que, como usted lo mencionaba, son diversos factores. El tema de la represión, el tema de las pocas oportunidades, de las limitadas oportunidades económicas y sociales que hay en este país. Entonces creo que es ahí donde hay que tocar el tema de fondo. Claro, gracias. Hugo, ¿se te viene a la mente otra migración infantil o otra desbandada de refugiados infantiles? Porque son refugiados, porque están huyendo por temor a perder la vida. O sea, es seguro que la pierden en Guatemala, es casi seguro que la pierden. Pues, ¿se te viene a la mente otra migración infantil, otra desbandada de refugiados así? por supuesto que se me viene a la mente. No vamos a negar y olvidar la represión de los años 80, los 36 años de guerra civil en nuestro país. ¿Cuántos campamentos de guatemaltecos habían en Campeche? ¿Cuántos campamentos habían en Belice? ¿Cuántos campamentos habían en Chiapas, en Soconusco, de niños, de niñas, de jóvenes, de adultos, hombres y mujeres? Aún muchos guatemaltecos se quedaron residiendo en México, hoy ya son mayores de edad, donde la guerra civil los expulsó prácticamente del país y donde muchos niños, hoy se han realizado numerosos encuentros de algunas organizaciones nacionales e internacionales que han unido a muchas familias, a padres e hijos, a tíos y sobrinos, abuelos o nietos, y sí fue una represión pues tremenda. Tuve la oportunidad de ir a México a ver esos campamentos por razones de periodista y me di cuenta que, si bien es cierto, estaban semi abandonados porque a puro maíz y frijoles estaban su dieta, a muchos niños pues descalzos, y eso en México pues les produjo también una serie de gastos al gobierno mexicano, los años 80, 90, y aún en el año de 1996-97, donde vinieron los desplazados a ocupar diferentes regiones del país, y por cierto ya estaban ocupados por otras personas en Quiché, en Huehuetenango, San Marcos, y a un buen grupo de refugiados que venían que se fueron de Guatemala a México y los regresaron, llegaron al Petén, especialmente allá en el municipio de Sayaché, donde yo me desempeñaba como fiscal de distrito del Ministerio Público y observé realmente que eran refugiados guatemaltecos que venían de México y que, por cierto, con una serie de vehículos mexicanos y respaldados por autoridades internacionales. Cruz Roja Internacional. Entonces, con eso puedo señalar que no es la primera vez que niños y niñas guatemaltecas son enviados, porque también, vamos a decirlo así, para que se reúnan con sus familiares allá por razones de la violencia, por la falta de oportunidad que tienen en nuestro país de estudiar, por la carencia de inversión que hay para sus padres para poder trabajar, porque el Estado de Guatemala no se preocupa en lo absoluto por programas sociales integrales para la familia. Hemos visto cómo realmente la explotación de los niños en la pólvora, en la piedra o vendiendo chicles en la economía informal. ¿Por qué? Porque no hay empleo para los padres, de ahí el efecto de la violencia, las consecuencias que se dan,
Y por eso es que muchas familias enteras y muchos niños se van al extranjero a trabajar para mejorar su estatus económico. Pero yo no estoy de acuerdo que sea un refugiado económico. Simplemente es un ser humano, un hombre, mujer, niño o niña, que busca ante todo ser protegido integralmente, tener educación, tener salud, tener vivienda, pero lamentablemente acá, cuando se produce un desalojo a veces por la escasez de vivienda, que muchas familias van a invadir propiedad ajena o propiedad del Estado, no lo hacen por el simple hecho de que son invasores, no, lo hacen porque no tienen dónde vivir, lo hacen porque carecen de los elementos de salubridad, de salud, de agua potable, de energía eléctrica, y por ello es que si hoy estamos la detonante de la crisis en Estados Unidos, en Texas, en Arizona, en Los Ángeles, que hay muchos niños y niñas centroamericanos, pues no es la primera vez. En México pues sufrió unas consecuencias de más de 100,000 refugiados guatemaltecos que habían allá entre niños, jóvenes y adultos. Y hoy pues estamos volviendo al pasado. ¿Y qué va a hacer el gobierno de guatemaltecos si solo le interesa a él viajar? Hoy, creo que o el día de ayer, está viajando al extranjero para una toma de posesión o una reunión de, entre comillas, de cancilleres o de mandatarios con recursos del pueblo, y se lleva un canasto de ministros que no sirven para nada. Gracias, Hugo. Vamos a ir terminando el programa, nos queda la última intervención. Yo hago reflexión en cuanto a si hubiera continuado Arbenz en el poder y hubiéramos continuado con gobiernos democráticos progresistas, tendríamos me pregunto, tendríamos esta desbandada de refugiados infantiles o familias migrando hacia un estado que los proteja. Tendríamos esa cantidad de problemas, incluso no solamente de la migración o los refugiados, sino de la salud, el hambre, el subdesarrollo, el desempleo, la inseguridad. ¿Tendríamos eso? Esa es la pregunta que le hacemos a quienes han intervenido y han sido responsables durante estos 60 años de no hacer nada por cambiar el futuro del país. Ya el gobierno de Estados Unidos pidió disculpas por esa intervención, reconocieron la intervención plenamente, así es de que hoy pues habrá que ver cómo solucionamos el problema. Es un problema mutuo de región, es un problema muchas veces incluso planificado. Tenemos ya solo 2 minutos, el que quiera hablar, o menos, el que quiera hablar de cada uno de los temas que quieran, por favor. Sí, retomando el tema de la revolución, el decreto 900, que constituyó un instrumento en favor del campesinado guatemalteco, pero lamentablemente al frenar los efectos de la revolución, esto se vino al suelo, y producto de esto es un ejemplo tácito en este momento lo ocurrido el pasado inicio de semana en el asentamiento Linda Vista del anillo periférico zona 7, en donde gran cantidad de elementos de la Policía Nacional Civil fueron informados sobre que iban a ser desalojados y que si salían por las buenas estaría bien, pero lo contrario se tendría que utilizar la fuerza pública. Afortunadamente esto no se dio, y sí quiero lanzar al aire esta denuncia que hicieron varios afectados de este asentamiento, quienes aseguran que el juez José Luis Patán, recordará Otto ese apellido Patán, que por cierto se ganó una nota humorística en Prensa Libre por el tema Roxana Valdetti.
llama la atención y yo quisiera que se investigue la veracidad de esto, que el señor juez no presentó orden judicial por la vía escrita, sino lo hizo por la vía verbal. Cambiamos impresiones con Hugo Rolando y decía, pero si esto fue verbal, ¿por qué se movilizó la fuerza pública? Entonces yo quisiera preguntarle a Hugo Rolando si es correcto dentro del marco jurídico que un juez no presente la orden judicial de desalojo y solo lo hizo aparentemente por la vía verbal. Bueno, voy a agarrar dos temitas de 1 minuto cada uno por razones de espacio. El artículo 256 y 257 del Código Penal en cuanto a la usurpación y usurpación agravada respectivamente señala: si el juez constata personalmente que hay invasión de una propiedad privada, ya sea de un particular o propiedad del Estado, puede ordenar la desocupación y detención. Sin embargo, los procedimientos en cuanto a seguir el debido proceso, si es particular, debe regularse presentando la documentación correspondiente como el primer testimonio de la escritura pública del bien que se está desalojando. Y el otro minuto que me está, gracias a Vea Canal, es señalar que desde el 16 de mayo del 2014 la APG presentó una solicitud al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dirigida al señor ministro, donde se le solicita los 5 acuerdos gubernativos de los últimos salarios mínimos que ha tenido la prensa nacional para hacer una investigación. Tristemente, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social se violenta el derecho de acceso a la información pública y específicamente siendo un ministerio tiene la obligatoriedad de brindar toda la información en los 10 primeros días, pero aparentemente el señor ministro no conoce leyes a pesar que es abogado, o no le interesa a la prensa nacional, o realmente hay un abuso de autoridad y una desfachatez en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. Lo hacemos público y vamos a emitir un comunicado de prensa la próxima semana. Gracias. Si querés hablar de la SAT brevemente, 2 minutos. porque sos estudiante de economía, Víctor, así es de que brevemente solo pasarle al pueblo de Guatemala las interrogantes de lo que hay. Claro, creo que en este momento hay temas de suma importancia, pero vamos a señalar uno en específico, y es el hecho de que en esta semana, en estas últimas 2 semanas, la Superintendencia de Administración Tributaria se ha venido envuelta en serios señalamientos, cuestionamientos respecto a su funcionamiento. Entonces creemos que como parte de nosotros estudiantes y algunos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas hemos desarrollado algunos análisis sobre este tema en específico, y pues creemos que sigue siendo una de las estrategias de algunos sectores que seguramente en algún momento van a emitir su opinión. Creo que hoy lo hicieron algunas cámaras, como parte del secuestro y de la inutilización del Estado. Y creemos que la estrategia más certera es atacar las finanzas de un Estado para volverlo débil. El debilitamiento del Estado lo quieren hacer desde el tema económico. Creemos que el problema en este momento no es de la SAT, el problema es de una reforma o una actualización fiscal en el año 2012 totalmente fuera de contexto. Creo que debieron considerarse algunos otros elementos que no se consideraron, y pues así como sucedió con el ICS, así como está sucediendo con la universidad, con el Congreso, así como sucedió con FONAPAS en algún momento, que ellos señalan a la institución con la intención de desaparecer, de creer que la institución es la inservible, como sucedió con FONAPAS en aquella ocasión. Señalaron a la institución como corrupta, pero a las personas que estaban dirigiendo esa corrupción las reubicaron en otros puestos, algo totalmente contradictorio y que solo sucede en nuestro país. Armando Paniagua, así se llama el director. Gracias, es correcto. Entonces, pues creemos que el papel de los estudiantes, de los diferentes sectores y de la sociedad en general es en este momento de cuestionar y de defender las instituciones que en algún momento han desarrollado bien su trabajo. Pues ese es el mensaje.
y gracias por el espacio. Gracias Víctor, gracias Maco, gracias Hugo. Amigos, el tiempo se nos fue. Y por último, yo me pregunto si 60 años después hubiéramos tenido esta cadena de gobiernos democráticos como los primeros 10 años de la primavera democrática del país, porque no son gobiernos democráticos estos. Yo me pregunto si estuviéramos regalando el oro, la plata, el petróleo, el agua. Yo me pregunto si estuviéramos en eso, si estuviéramos reprimiendo al pueblo. Yo me pregunto si el futuro de Guatemala, como lo dijiste, con tanta riqueza, fuéramos un país desarrollado en la región latinoamericana y por qué no de América y del mundo. Esa es la interrogante para todos. Cada uno de nosotros somos llamados a cambiar el futuro si hacemos una acción, si nos unimos, si participamos, si nos organizamos y si entendemos también la problemática. Gracias por la paciencia que tienen de escuchar cada uno de estos programas. Poco a poco van a ir entendiendo más la realidad del país. Gracias de verdad a todos los amigos televidentes, a las empresas de cable. Y bueno, perdonen por el audio, si no se escuchó bien, van a escuchar murmullo más a la noche o cuando se repita el programa. Pero bueno, fue el último discurso de Jacobo Arbenz Guzmán. Así es de que tengan muy feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes 30 de junio. Al Ejército de Guatemala, pues reflexionemos verdaderamente qué país queremos. Si queremos pasar como serviles, como traidores, o pues sí, todo eso, ¿verdad? Que ya saben ustedes, para no ofender. Que tengan feliz fin de semana. Gracias.